Un saludo para todos. Bienvenidos a la última sesión de este año del Seminario Permanente Constitución y Derecho Comparado. En esta sesión nos acompaña el profesor de la Universidad de Buenos Aires, Andrés Rosler. El título de nuestro seminario, El debate entre Schmitt y Kelsen, una distinción sin una diferencia. Inicio esta sesión dándole un saludo al profesor Andrés Rosler. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, buenos días y les agradezco de nuevo enormemente por este honor. Mil gracias, profesor, por estar con nosotros. Le doy el paso al profesor Paulo Bernardo Arboleda, director del Centro de Investigaciones Sociojurídicas y de la Maestría en Derecho Público. Buenos días, un especial saludo. Muchas gracias, profesor Andrés Rosler, por aceptar nuestra invitación al seminario. Y nuevamente a todos, bienvenidos. Nuestro último evento de seminario permanente este año, con la proyección ya para el 2021 para continuar en esos senderos tan interesantes y apasionantes del aprendizaje de la teoría jurídica, en derecho y constitución. Bueno, en este sentido, nuestro seminario permanente de Constitución y Derecho Comparado surgió como iniciativa del año 2019 a raíz de diferentes eventos que se fueron organizando. Eventos como foros, congresos, el evento ICON Capítulo Colombia, y a partir de allí surgió la iniciativa de empezar a generar una comunidad académica en donde profesores tanto nacionales como internacionales contaran con el espacio adecuado para deliberar, para contar sus experiencias académicas y a partir de allí empezar a generar conocimientos pertinentes sobre la Constitución y el derecho comparado. Es así como en este 2020 ya hemos realizado 8 seminarios permanentes, iniciando con 2 preliminares sobre el análisis del caso jurídico del ministro Andrés Felipe Arias, seguido de la pandemia y la situación carcelaria que estuvo aguda en el mes de mayo y junio de este año, y posterior a ello empezamos con los seminarios con la participación de profesores internacionales, como la profesora Susana Pozzolo con el seminario Constitución y Género, el profesor Roberto Gargarella con Constitución y Democracia, la profesora Micaela Alterio con Neoconstitucionalismo y sus críticas. De igual forma contamos también con la presencia de la profesora Mariela Morales con el test democrático interamericano, el profesor Diego Luna con el debate de Kelsen-Cosio y hoy con nuestro apreciado profesor Andrés Rosler con el debate Kelsen-Smith. A la fecha, todos los seminarios van quedando grabados y contamos con más de 10.000 reproducciones. Pueden acceder al Facebook de Forum, al Facebook del CIS y al canal de YouTube. Allí encontrarán todo este material para que cuenten con unos insumos académicos muy valiosos para que sigan en esos aprendizajes significativos de vital importancia para una comunidad académica fuerte, una comunidad académica pertinente a las nuevas realidades del derecho y exactamente de la Constitución y el derecho comparado. Muchas gracias, profesor Andrés. Bienvenidos todos a nuestro seminario. Mil gracias, profesor Pablo. Doy un saludo también a Juan Camilo Gutiérrez, integrante del Semillero de Investigación FOR. Buenos días, doctor Milton. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, el doctor Andrés Rosler es abogado de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un máster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina, Flaxo, Argentina, y es doctor en Derecho por la Universidad de Oxford. Es profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es investigador del CONICET. También integra el Comité Académico de la Maestría en Ciencias Políticas y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina y ha dictado cursos y seminarios en varias universidades argentinas y extranjeras. Doctor Andrés Rosler, bienvenido.
Muchas gracias por esa amable presentación. Muchas gracias al profesor Milton César Jiménez y, por supuesto, al Seminario Permanente de Constitución y Derecho Comparado de la Universidad de Caldas. Y quisiera arrancar expresando una deuda de gratitud que tengo en realidad en nombre de la humanidad para con el Once Caldas por el servicio que le ha hecho a la humanidad precisamente al haber ganado la Copa Libertadores del 2004. Nunca tanta gente le ha debido tanto a tan pocos, como creo que una vez dijo Winston Churchill. Me invitaron a hablar sobre el debate entre Schmitt y Kelsen, que se ha convertido en un clásico, tanto en el sentido, de hecho, deportivo, de la rivalidad deportiva, como en el sentido normativo del término, y quizás a esta altura también en un sentido histórico, ya que data de hace tiempo. Quisiera aprovechar la oportunidad para entender la relación entre Schmitt y Kelsen en términos diferentes a lo que se suele hacer, o tal vez deba decir la relación entre Schmitt y el positivismo en general. Me parece que los positivistas tenemos bastante que aprender de Schmitt, entre otras cosas debido a que Schmitt es más positivista de lo que podría parecer a primera vista. A pesar de sus críticas al positivismo, a pesar de que él mismo se entiende como un antipositivista, aunque en realidad él asocia al positivismo fundamentalmente con Kelsen. Adelanto que las críticas que Schmitt le hace en general a Kelsen no son muy apropiadas, que digamos. El tratamiento, de hecho, que le da Schmitt a Kelsen no es muy fidedigno, no hace una lectura, diría, justificada de la obra de Kelsen. Pero así todo creo que Schmitt, en el fondo o en cierto sentido, es un positivista. Para mostrar esto me voy a concentrar en algunos puntos de encuentro entre Schmitt y el positivismo, incluso en su época más nefasta, que es a partir de 1933, cuando él se afilia al nazismo. Los puntos de encuentro que voy a mostrar, en primer lugar, el primero se refiere a la famosa discusión sobre la idea de la jurisdicción constitucional o sobre la posibilidad de que exista una justicia constitucional. En segundo lugar, brevemente voy a mencionar la idea del concepto positivo de constitución que defiende Schmitt. Y finalmente me voy a concentrar en tres obras de su periodo, había dicho, funesto o nefasto, obras que sin embargo siguen siendo relevantes para la discusión de teoría del derecho en general. Estas tres obras que voy a mencionar, o de donde voy a extraer algunos ejemplos, son, primero, Los tres tipos del pensamiento científico jurídico, una obra de 1934. En segundo lugar, el famoso ensayo, la famosa monografía de Schmitt sobre Hobbes de 1938. Y finalmente, el artículo que escribe Schmitt sobre los legistas franceses en 1942. Creo que estas tres obras, Los tres tipos, el ensayo sobre Hobbes y el artículo sobre los legistas franceses, muestran la cercanía que tiene Schmitt respecto al positivismo. Voy al primer punto, la idea de la jurisdicción constitucional, que es donde tuvo lugar o tiene lugar el debate entre Kelsen y Schmitt por antonomasia. Es el hábitat natural de esta discusión. Sabemos todos que Schmitt rechaza la idea de una jurisdicción constitucional por ser una contradicción en sus términos. La Constitución no es un territorio justiciable. Esto se debe a que, en el fondo, Schmitt separa tajantemente entre el razonamiento político y el razonamiento judicial. Los jueces, parafraseando al general Perón, deben ir de casa al trabajo y del trabajo a casa, no deben meterse en política. Si le concediéramos atribuciones constitucionales y el control de constitucionalidad de las leyes, entonces obligaríamos a los jueces a que se metieran en política, a que razonaran políticamente, y eso, según Schmitt, implicaría que dejarían de ser jueces. Sin embargo, en su Tratado de Derecho Constitucional, la doctrina de la Constitución, en el capítulo 15 sobre la separación de los poderes, dice Schmitt, lo cito, quisiera afirmar la competencia judicial de revisión respecto a la constitucionalidad de las simples leyes, porque en verdad el principio de la separación de los poderes permanece protegido a pesar de todo.
Aquí Schmitt supone una de sus famosas distinciones entre constitución y ley constitucional. Los jueces no pueden meterse con la Constitución porque en el fondo es una cuestión política. Pero, dice Schmitt, no hay que confundir la Constitución con leyes o disposiciones constitucionales. Estas últimas sí pueden ser susceptibles de jurisdicción, sí pueden ser tratadas por los jueces. Este es un punto que a su vez desarrolla Schmitt precisamente en la doctrina de la Constitución, en el capítulo 3, reveladoramente llamado el concepto positivo de Constitución. Digo reveladoramente a los efectos de nuestra Constitución. Acá Schmitt defiende una concepción positiva, por no decir positivista, de la Constitución. Después de todo, según Schmitt, la Constitución expuesta por alguien es el producto de una decisión, en este caso de la comunidad política, sobre la forma política que se quiere dar. Esto era parte del proyecto originario del positivismo, hacer hincapié en que el derecho no existe por sí mismo, no es una cuestión inherente, no hay cosas que sean jurídicamente inherentes, sino que provienen de una posición, de una decisión, de cierto sujeto. De ahí que en este capítulo sobre el concepto positivo de Constitución, Schmitt distingue entre la Constitución, esa decisión política fundamental, y las leyes constitucionales que se basan en la Constitución. Las decisiones fundamentales a las que se refiere Schmitt son la forma política, la república, democracia, por ejemplo, y además los propios derechos fundamentales. Dado que son una decisión política del poder constituyente, ningún juez puede afectarlos, violarlos. Sí puede, por supuesto, aplicarlos a un caso y a veces habrá que restringirlos en cierto sentido. Pero hay que tener mucho cuidado de que esa restricción no se convierta en el aniquilamiento de ese derecho, dice Schmitt. Por lo tanto, otra vez, Schmitt distingue entre las disputas constitucionales, que no pueden ser resueltas por los jueces, de los detalles de la legalidad constitucional, que es una traducción literal de esta idea alemana de que existen leyes constitucionales que pueden ser reformadas por el Parlamento. En Alemania, incluso el día de hoy, no tienen que convocar una asamblea constituyente como sí tendría que suceder en Argentina si todo sale bien, sino que el propio Parlamento, el Poder Legislativo, puede reformar estas leyes constitucionales. De hecho, en su glosario, en las notas que escribe Schmitt y luego se terminan publicando, las notas que escribe después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, él dice que de joven mismo era positivista. Su ensayo sobre el valor del Estado y el individuo fue reseñado como neocantiano. La gente decía, uy, otro kelseniano más, como si tuviéramos pocos. Y después Schmitt empieza a separarse de Kelsen. Sin embargo, al final de su vida, en una entrevista, dice Schmitt, no soy positivista en el sentido de Kelsen, pero por el otro lado, no hay otro derecho que el derecho positivo. Quizás entonces el de Schmitt no sea el positivismo de Kelsen, de aquí no se sigue que no sea positivista. Vayamos ahora a estas 3 obras que había mencionado de la época funesta de Schmitt. La primera es acerca de los 3 tipos del pensamiento jurídico de 1934. Este es un ensayo que publica sobre la base de conferencias que había dado ya en la Alemania nazi, y una de estas conferencias, la segunda parte de la conferencia, la da ante la Federación Alemana de Juristas Nacionalsocialistas. Ustedes recordarán que en la teología política de 1922, Schmitt había distinguido entre 2 grandes formas de pensamiento jurídico. Por un lado, el normativismo, básicamente kelseniano, y por otro lado el decisionismo de Schmitt. Bien, en 1934, cuando publica los 3 tipos del pensamiento jurídico, en realidad sostiene que esa dualidad, esa separación en 2 grandes concepciones del pensamiento jurídico era insuficiente porque dejaba de lado una tercera posición, que Schmitt llama orden concreto y por momentos institucionalismo, pero como el institucionalismo sonaba demasiado francés, extranjero, en Alemania en esa época nada extranjero sonaba muy simpático, prefiere hablar entonces del orden concreto. Pero es una propuesta muy relacionada con el institucionalismo de Joriot, de hecho lo cita expresamente.
En la segunda edición de la Teología Política, de 1934, fechada en 1933, el nuevo prólogo que agrega, perdón, a la segunda edición, él hace exactamente esta aclaración. En este libro, en la Teología Política, yo todavía hablaba de normativismo y decisionismo, pero me he dado cuenta de que existe esta tercera concepción, que luego termina desarrollando en el ensayo sobre los tipos del razonamiento jurídico. Y fíjense lo que dice en la primera parte del ensayo sobre los tres tipos de razonamiento jurídico. Lo cito. El título de esta parte es El positivismo jurídico del siglo XIX como combinación de pensamiento de la decisión y de la ley, y entre paréntesis pone decisionismo y normativismo. Como se puede apreciar ya en esta obra de 1934, que proviene de conferencias que daba ante juristas nacionalsocialistas, Schmitt le concede al positivismo, si se quiere, un upgrade. Habiéndolo opuesto al decisionismo, que era la posición de Schmitt, en realidad, dice él, estuve pensando y me di cuenta de que el positivismo es una mezcla de normativismo, por supuesto, pero también de decisionismo. En cuyo caso, hasta 1932, casi 33, el propio Schmitt era medio positivista. El punto de Schmitt es que para entender adecuadamente al positivismo, tenemos que agregarle a su normativismo inherente la dimensión decisionista. Por eso me refiero a que es un upgrade. El mismo Schmitt se siente, al menos en parte, positivista. Y agrega, este positivismo, como si hubiera varios entonces, lo cual abre la puerta a que el propio Schmitt pueda considerarse positivista, este positivismo identifica la normativa legal con el derecho. En lugar del derecho, conoce solamente la legalidad normativamente fijada. En los dos grandes estados en los que el positivismo jurídico del siglo XIX logró obtener el dominio, en Francia como en Alemania, se mostró que solo ha de ser concebido como modo de funcionamiento de la legalidad estatal de una magistratura judicial profesional de carrera, bajo el seguimiento de las codificaciones escritas y sobre la base de una orden y seguridad políticas y seguridad políticas internas estables. Fin de la cita. Como se puede apreciar, lo que está diciendo Schmitt es el positivismo puede funcionar, no está tan mal, de hecho hasta tiene razón, en la medida en que exista cierta estabilidad interna. El positivismo entonces describe correctamente, por lo menos, el razonamiento de los jueces, cuya tarea fundamental es la de ser magistrados profesionales de carrera y poner en marcha el funcionamiento o hacer que funcione la legalidad estatal. Con lo cual, Schmitt le puede criticar al positivismo, que es una teoría incompleta, pero no es una teoría errónea. Y enfatiza algo que Schmitt ya había hecho antes, mostrando el carácter polémico o político del positivismo. El normativismo, tal vez kelseniano, se mostraba como un emprendimiento completamente puro, famosamente, pero Schmitt quiere recordar la genealogía del positivismo. Es un proyecto de filosofía del derecho, si se quiere, pero que representa la lucha del liberalismo contra la monarquía. El positivismo tiene semejante confianza en la legalidad, dado que se trata del derecho creado por los representantes del pueblo. El propio Bobbio hace hincapié en que el positivismo no solo es un método conceptual, sino que además es una teoría del derecho como legalidad y a la vez, por supuesto, es una ideología, o es un proyecto político, si se quiere. Cito otra vez a Schmitt en el mismo ensayo de 1934 sobre los tres tipos del razonamiento jurídico. Esto le da al pensamiento positivista de la legalidad aparentemente el valor de mayor objetividad, solidez, inviolabilidad, seguridad y previsibilidad, en una palabra, positividad. Sigue la cita. En una situación estable, esta forma de pensamiento es plausible y parece de hecho posible, dice Schmitt, les recuerdo, en 1934 ante un auditorio de juristas nacionalsocialistas. Y esto es posible, agrega Schmitt, porque prescinde de todo punto de vista metajurídico, e insisto, ese es el punto. Los jueces tienen como tarea, en tanto que funcionarios de carrera, en tanto que agentes que tienen una tarea que cumplir, precisamente tienen que concentrarse en esa tarea y clásicamente, de modo ortodoxo, esa tarea consiste en aplicar la ley, no en invocar cuestiones, como dice Schmitt, ideológicas, morales, económicas o políticas. No,
son jurídicamente puros porque se dedican a aplicar la ley. En eso consiste ser juez. El problema, en todo caso, dice Schmitt, es que hay otros factores que permiten que los jueces puedan comportarse como tales. Pero en ningún momento Schmitt, ni siquiera en su época funesta, al menos en estos escritos, niega Schmitt cuál es la tarea del juez. Hay otros escritos de esta época, por supuesto, en los que dice barbaridades, pero no son estos escritos los que son todavía relevantes para nosotros desde el punto de vista de la filosofía del derecho. En todo caso, dirán ustedes, Schmitt se contradice, como la misma persona que convoca un congreso sobre el judaísmo y la ciencia del derecho, paralelamente sigue defendiendo la ortodoxia del comportamiento judicial. Bueno, ese es otro punto, cómo explicar el nazismo de Schmitt, y que quizás durante la discusión o la conversación podamos tratar el tema. Entonces, Schmitt sostiene, es cierto, la seguridad, la certeza, la solidez, la cientificidad, la previsibilidad, todas estas cualidades existen. El problema es que, diría Schmitt, es que los positivistas crean que se deben solo a la existencia de la norma o a la posición de la norma, a poner la norma en el mundo, sino que hay que tener mucho cuidado y ser conscientes de que se deben a consideraciones extrajurídicas. Pero como se suele decir, en ese caso somos todos peronistas. Para ser positivista no hace falta negar que el derecho depende de ciertos presupuestos. Lo que el positivismo enfatiza es cuál es el derecho vigente. Y no se pone a explicar todo aquello sin lo cual el derecho no puede existir. La conclusión de Schmitt en este ensayo de 1934, lo cito, el positivista no es un tipo autónomo y por lo tanto tampoco es eterno del pensamiento científico jurídico. Él se somete de modo decisionista a la decisión del correspondiente legislador en posesión del poder estatal, porque solo este legislador puede proporcionar la coercibilidad de hecho. Solo este sistema de legalidad llama el jurista positivista Estado de Derecho, a pesar de que el positivista pone un Estado en el lugar del derecho. Es decir, el Estado de Derecho para el positivista es el Estado de legalidad, y al interés de la seguridad jurídica en lugar de la justicia, cuando a un jurista nazi, como Schmitt en esa época, o los juristas nacionalsocialistas estaban en contra del Estado de Derecho liberal, precisamente porque querían un Estado de Derecho que no girara alrededor de la legalidad, sino que girara alrededor de la justicia, lo cual, por supuesto, puede ser políticamente muy peligroso, a pesar de que hoy hay mucha gente que defiende una concepción del Estado de Derecho muy parecida. De hecho, en el final, la última página del ensayo sobre los tres tipos de pensamiento jurídico, dice Schmitt, el Estado como estructura de orden especial dentro de la unidad política ya no tiene el monopolio de lo político, sino que es solo un órgano del líder del movimiento. Y es por eso, agrega Schmitt, que tenemos que dejar atrás este modelo positivista. Pero el punto es que este modelo, en su hábitat natural o con los presupuestos adecuados, puede funcionar perfectamente y es exactamente, insisto, lo que Schmitt espera de sus jueces. Vamos ahora al segundo ensayo que quisiera tratar ahora, el famoso libro de Schmitt sobre Hobbes de 1938. En este ensayo lo que muestra Schmitt es que, insisto, en 1938, Schmitt ya se había alejado, había caído en desgracia con el partido nazi, había perdido casi todos sus cargos, salvo la cátedra. Los nazis empezaban ya a desconfiar de Schmitt y básicamente las razones eran tres. Primero, que a pesar de haberse afiliado y haber declarado ser un nazi, tenía amigos judíos, relaciones judías. Su editor en Dunker y Humboldt, Ludwig Feuchtwanger, era judío. Walter Benjamin era un gran admirador de Schmitt también. En fin, no era lo suficientemente nazi. Los nazis desconfiaban de su nazismo o lo consideraban un oportunista. En segundo lugar, la SS a su vez había recuperado a través de ciertas investigaciones que habían hecho que Schmitt era un pensador católico, lo cual tampoco caía muy simpático a los nacionalsocialistas. Y para colmo de males, además de sus amigos judíos y de su catolicismo, Schmitt era considerado un conservador, un pensador decadente, mientras que los nacionalsocialistas tenían una imagen de sí mismos revolucionaria. Esta idea del populacherismo, no sé cómo llamarlo,
populismo quizás suena confuso, tenía la idea de que un verdadero movimiento popular debía ser antiintelectual y en todo caso ir en contra de los conservadores. Entonces, en 1938 decía en este ensayo, Schmitt le atribuye a Hobbes la paternidad espiritual del derecho liberal. Hobbes es el padre espiritual del positivismo jurídico moderno, el precursor de Bentham y Austin, dice Schmitt, el pionero del Estado de Derecho liberal. La pregunta es por qué a alguien en 1938, en medio del nazismo, se le ocurre escribir un libro sobre Hobbes. Como dice Günther Maschke, el editor de la segunda edición del ensayo sobre Hobbes, lo cito a Maschke, Hobbes no tenía buena fama en el Reich de los jacobinos marrones, pues Hobbes era ante todo un estatista. El Estado jugaba un papel subordinado en el pensamiento nacionalsocialista, el movimiento y el pueblo valían como prioritarios. Y en una reseña que hace Otto Koellreuter, uno de los profesores, de los varios profesores nacionalsocialistas que había de Derecho, en 1938 publica una reseña en la cual dice, cito, la concepción del Estado de Hobbes no tiene nada más que decir a nuestro tiempo. El renacimiento Hobbes no corresponde al pensamiento político de nuestros días. Auctoritas non veritas facit legem, es lo que dice Hobbes, pero entonces solo el poder del Estado es legislador, el derecho es solo el derecho positivo puesto por el Estado. Pero entonces todas las fuentes más profundas de la vida del pueblo quedan sepultadas y pierden todo su sentido, termina la reseña de Koellreuter. Entonces, dedicarse a Hobbes, que primero era un filósofo inglés, segundo, en esa época en Alemania, dedicarse al padre fundador del positivismo, llamaba demasiado la atención a los nazis, a los juristas nacionalsocialistas. La lista de cosas que le atribuye Schmitt a Hobbes en este ensayo es bastante significativa. El concepto constitucional de constitución, que es un juego de palabras en alemán, se usa tanto la palabra alemana Verfassung como constitución con K. La asamblea constituyente, y aquí si recuerdo bien, Schmitt cita los trabajos de Ferdinand Tönnies, que también ven Hobbes a un pionero de la revolución o del iluminismo. La idea de que todo derecho es estatal, el positivismo de ley, que parece ser un juego de palabras, pero no lo es, cómo Hobbes, a través de Rousseau, llega hasta la Ilustración o la Revolución, la separación entre derecho y moral, y fundamentalmente en estos días en los que no se le da tanta importancia, dice Schmitt, a pesar de que Feuerbach escribe un anti-Hobbes, echándole la culpa a Hobbes del estado de policía y todo lo que había sucedido antes en Alemania, cuando en realidad, como dice Schmitt, Hobbes es casi el creador del famoso eslogan nulla pena sine lege. En la versión latina del Leviatán casi se puede encontrar verbatim con las mismas palabras en latín esta idea de que para castigar a alguien tiene que existir una ley anterior al hecho del proceso. Con lo cual, Feuerbach debería haber escrito a favor de Hobbes y nunca el anti-Hobbes. Y sigo entregando, como los vendedores ambulantes, la relación entre protección y obediencia, la piedra angular de la filosofía política de Hobbes, que la menciona Schmitt en 1938 en pleno auge del nazismo. Por eso varios intérpretes de Schmitt creen que Schmitt está haciendo una crítica, en el fondo este libro es su manera de criticar al nazismo. El libro sigue siendo, sobre todo su comienzo, declaradamente antisemita, y si el antisemitismo fuera deporte olímpico, este libro habría ganado varios juegos o en varias oportunidades habría ganado la medalla de oro. Sin embargo, antisemita fue, eso no me cabe ninguna duda. En el libro se advierte la crítica al nazismo a toda corporación o poder indirecto que quiera aprovecharse precisamente del Estado, que subordine al Estado a sus propios intereses. También se advierte la teoría de legalidad del Estado, lo me había mencionado, con el monopolio de la creación del derecho, y decía la crítica a los poderes indirectos, en el caso de Hobbes, a la Iglesia y ciertas corporaciones medievales, pero en el caso de Alemania no quedaban muchas corporaciones activas en todo caso durante el nazismo. La gran corporación que sí estaba activa y de hecho se había apoderado del Estado era el Partido Nacional Socialista. Y de hecho advierte Schmitt que el liberalismo
la filosofía política de la filosofía del derecho positivista, o al revés, el positivismo, que era la filosofía del derecho de la democracia liberal, termina siendo aprovechado por sus propios enemigos. Esta idea de que el liberalismo de Weimar, o la República de Weimar, no supo defenderse de sus enemigos. Y al final, en la última página del libro, aparece el mayor elogio que se le puede hacer, que hace Schmitt a Hobbes, y de hecho anticipa lo que dice Schmitt luego de la guerra en Ex Captivitate Salus, sus reflexiones de un detenido vencido que trata de explicar qué es lo que le pasó y, por supuesto, entre otras cosas, quiere explicar por qué se afilió al nazismo. Cito al final del libro de Schmitt. Hobbes es para nosotros el genuino maestro de una gran experiencia política. Solo como todo pionero, ignorado como todo aquel cuyo pensamiento político no se realiza en su propio pueblo, no recompensado como todo aquel que abre una puerta para que los demás sigan adelante, y sin duda en la comunidad inmortal de los grandes sabios de los tiempos, y pone en inglés a soul retriever of an ancient prudence, un recuperador único de una prudencia antigua. Schmitt se identifica con Hobbes, a quien señala como el padre fundador del positivismo. Y de hecho, para dar un ejemplo, en la segunda edición del concepto, u otro ejemplo, en la segunda edición del concepto de lo político, sostiene Schmitt que Hobbes, o la manera en que funciona la filosofía política de Hobbes, muestra que el positivismo no excluye la trascendencia, que es algo que tanto le preocupaba a Schmitt. Y finalmente, en el tercer artículo que les mencioné, la tercera obra que quisiera tratar ahora de este periodo funesto durante el nazismo, cuyo título es La formación del espíritu francés a través de los legistas, Schmitt recupera esa distinción de las tres concepciones del pensamiento jurídico. Está el normativismo, está el decisionismo y está el orden concreto, que es una mezcla de los otros dos. Tiene un poco de regla, tiene un poco de decisión, complementado con instituciones que ponen en marcha, sea la regla o la decisión. Según Schmitt, en realidad todo orden jurídico contiene reglas, decisiones e instituciones. La clave es cuál de estos ingredientes tiene la voz cantante. Si lleva la voz cantante la decisión, será precisamente decisionista. Si lleva la voz cantante la norma, será normativista. Y si son instituciones las que prevalecen, entonces es institucionalista. Bien, en este ensayo que publica en la revista Alemania-Francia, se llamaba, una revista trimestral del Instituto Alemán, que la publica en 1942, así como Schmitt en el 38 escribe este ensayo sobre Hobbes, un filósofo inglés, Schmitt no tiene mejor idea que en una conferencia dirigida a los franceses, empezar a alabar precisamente a los legistas franceses, lo cual muestra cierto universalismo de Schmitt, por así decir, incluso durante su época más funesta. Y muestra que estos legistas franceses, primero sí los medievales, pero luego Schmitt se concentra en Jean Bodin, Michel de l'Hopital, los antecesores a su vez del positivismo de Hobbes, los juristas politiques que quieren subordinar la religión o consideraciones morales a la estabilidad del Estado y de ese modo crean, sí, fundan el positivismo en sentido estricto. Decía, según Schmitt, estos positivistas o legistas franceses son positivistas por definición, son los que inventaron el negocio, pero no son abstractos, no cometen el pecado que Schmitt le suele atribuir al positivismo. De hecho, ya en el 34, en el ensayo sobre las tres concepciones de pensamiento jurídico, dice Schmitt que el positivismo tampoco es tan abstracto, es una mezcla de normativismo y decisionismo. El derecho funciona normalmente hasta que sucede una excepción y hay que tomar en ese caso medidas precisamente excepcionales, en cierto sentido extrajurídicas. En el caso de los legistas franceses o de los positivistas temprano modernos, sucede algo similar. La gran contribución del positivismo francés es la idea de civilidad. Lo cito a Schmitt. El legista francés es un gran precursor, revolucionario y combatiente pionero de la vida y pensamientos civiles,
de la igualdad civil ciudadana y los ideales republicanos, un enemigo de los grandes enemigos de la República, a saber, el feudalismo y el clericalismo. Schmitt acá quiere mostrar que no debemos subordinar o reducir el derecho civil a un área del derecho privado, sino, lo cito otra vez, civil significa aquí primero la oposición con lo teológico, eclesiástico y feudal caballeresco. Frente a esto, el legista representa un orden y una concepción jurídico-civil. El Código Civil, dice Schmitt, francés, no es solo derecho privado, es el derecho común de los franceses y de su estatus personal. No en todos sus detalles, pero sí en sus conceptos básicos de libertad individual, propiedad privada y familia. El derecho civil es la constitución de la sociedad burguesa civil y de este modo el orden fundamental de la comunidad francesa. La unidad y la igualdad de la ley civil, dice Schmitt, es más importante que la religión, la raza o la posición social. La idea de derecho civil o código civil, entonces, no tienen meramente un sentido privado o burgués, sino que tienen un sentido y carácter constitucional. La homogeneidad sin la cual no existe la comunidad no está determinada a partir de la religión o de la raza, sino que reside en un régimen civil jurídicamente determinado. El régimen civil es el presupuesto para ser ciudadano, el estado de la civilización moderna, el estado moderno sin más, es la conciencia del francés, un estado civil jurídicamente concebido en oposición a todo lo que es incivilizado. Esto se puede percibir además en la idea anglosajona de derechos civiles como los derechos que corresponden a todos los individuos. Esto, dice Schmitt, es una creación de los legistas franceses. Primero los medievales, luego Baudin y estos politiques que subordinan la religión a consideraciones políticas y por eso eran juristas políticos, porque creían que el derecho debía tener autoridad para resolver los conflictos. Y luego finalmente la última etapa de este desarrollo francés, que es la idea de los juristas civilistas, civilizados, los que legan la idea de codificación, o si se quiere, de derecho moderno en general. Schmitt ve todo un desarrollo desde los primeros legistas franceses hasta los grandes movimientos jurídicos del siglo XIX. Para concluir, el punto es, me parece que Schmitt puede ayudar a que los positivistas se reencuentren con su historia y que sean conscientes de que el positivismo no es solo una teoría del derecho, aunque lo es, sino que además es la filosofía del derecho de un proyecto político que nace con el Estado, y el primer movimiento fue que el Estado se apropiara de la creación del derecho, pero que luego esta misma teoría política y del derecho fue utilizada por la soberanía popular. Fue muy fácil trasplantar la idea de la soberanía monárquica al pueblo. Hobbes escribe el Leviatán a mediados del siglo XVII, un siglo más tarde Rousseau escribe el Contrato Social, y básicamente el planteo es el mismo. Lo que cambia es quién es el titular de la soberanía, quién es el sujeto que ejerce la soberanía. Y en el fondo, lo que subyace el bajo continuo del positivismo es esta idea de que el derecho tiene autoridad, no gira alrededor de una respuesta correcta o de una interpretación o de una ponderación o del razonamiento moral, sino que es un sistema institucional que depende de ciertas reglas y cuya tarea consiste en resolver conflictos. Insistir con la corrección inherente o la interpretación, teniendo en cuenta los desacuerdos que existen al respecto, en lugar de ser parte de la solución, en realidad son parte del problema. Eso solo agrava la discusión. Una vez que el positivista se reencuentra con su historia, puede darse cuenta de que el positivismo es una especie de iglesia con su propia teología, sus creencias, sus mártires, sus instituciones, sus libros sagrados, a veces incluso hasta sus sectas. Parafraseando a Schmitt y a Comte, el padre de la iglesia positivista es Hobbes y los juristas politiques como Baudin y Michel de l'Hospital, y el sujeto privilegiado de esta iglesia es el Estado y el poder constituyente del que él proviene, que por suerte modernamente significa el gobierno de la democracia bajo un Estado de derecho. Muchas gracias. Maravilloso, maestro. Muchas gracias. Quedamos muy entusiasmados y sobre todo hay muchas inquietudes que queremos que usted nos ayude a
a solucionar y que empecemos un diálogo. Empiezo con una primera pregunta que me surge y es la siguiente. Muchos piensan en Kelsen por su carácter o defensa del positivismo normativista como un formalista. Si Schmitt termina siendo o reconociendo que él también era un positivista, ¿cuál era el carácter final de Schmitt? ¿Era un positivista formalista porque tachaba o limitaba las actuaciones de los jueces a la hora de evaluar ciertos materiales o ciertas concepciones que eran propias de la política? ¿Cómo puede uno diferenciar ese nivel de formalismo entre Kelsen y Schmitt? Esa sería mi primera pregunta y después pasarle la palabra al profesor Pablo. Sí, muy buen punto. Yo diría que comparados, Kelsen es menos formalista que Schmitt. La teoría del razonamiento judicial de Schmitt es completamente ortodoxa, liberal, decimonónica. Yo había parafraseado al general Perón, que hablaba de los obreros, según él tenían que ir de casa al trabajo, del trabajo a casa. Bueno, Schmitt lo aplica esto a los jueces. Kelsen en realidad es más realista y se da cuenta de que los jueces tienen mayor margen de maniobra, irónicamente. Irónicamente digo por cómo se lo suele entender. La otra cuestión es qué tan formalista debemos ser nosotros o con independencia de lo que digan los autores. ¿Quién tiene razón? Yo creo que un grado de formalismo es constitutivo de la idea de juez. Si se supone que el juez tiene como tarea aplicar un derecho que lo antecede, tenemos que ser todos formalistas. Toda discusión de una sentencia, al decir el juez tiene razón o se equivoca, presume cierta forma a la que nos estamos refiriendo precisamente para discutir sobre esa sentencia. Lo que los antiformalistas quieren decir en el fondo es que a veces la forma no es suficiente debido a que hay desacuerdos, no se entiende, hay vaguedad, en fin. Pero esto tiene que ser la excepción. O en todo caso es concebible pensar que en algunos casos la forma es suficiente para resolver un conflicto jurídico o en todo caso poder tomar una decisión al respecto. De otro modo, los jueces no existen, o en todo caso existen, pero su tarea es legislativa, en el sentido de que antes de que tomen la decisión no tenemos la menor idea de qué es lo que va a pasar. Como dice Forrest Gump, ¿no? En la película que la madre decía, la vida es como una caja de bombones y uno nunca sabe lo que le va a tocar. Bueno, hoy en día, como prevalecen las teorías antiformalistas en el derecho y colapsó la frontera entre el derecho y la teoría del derecho, al menos en Argentina, y me da la impresión de que no solo, uno no tiene la menor idea de lo que va a hacer un juez. Pero de ahí no se sigue que lo que hace el juez esté bien, sino que estamos criticando la imprevisibilidad porque suponemos que hay una respuesta que debe ser, o hay una decisión que debe seguir el juez aplicado al caso concreto. Por lo tanto, me parece que la crítica al formalismo es exagerado. Todos tenemos que ser mínimamente, al menos, por lo menos formalistas en cierto sentido. Gracias, maestro. Profesor Pablo, tuvo problemas con el internet. Juan Camilo, por favor, emitamos algunas de las preguntas que tienen en el Facebook al profesor. Muchas gracias. Por supuesto, profesor. Preguntan, para Smith, ¿quién es o debe ser el titular de la soberanía? Para Schmitt, ¿quién es el titular de la soberanía? Correcto. Bueno, alguien llama la atención la pregunta, o no tanto, porque alguien dirá si Schmitt es el más que conservador, es el nacionalsocialista que solemos creer. Él no cree en el fondo que el titular de la soberanía es el pueblo, que sería la respuesta obvia modernamente, sino quizás el Führer o, bueno, sacando de sus escritos tristemente célebres, en sus grandes obras, como la doctrina de la Constitución, la dictadura, claramente él dice el titular de la soberanía, e iba a agregar modernamente, lo cual es una redundancia, es el pueblo. Toda su teoría de la dictadura se basa en la Revolución Francesa. A su modo, la doctrina de la Constitución también. Pero entiendo la duda, teniendo en cuenta cómo se lo suele entender a Schmitt.
Aunque los propios nacionalsocialistas podrían decir, en el fondo el Führer es la encarnación del pueblo, con lo cual no nos estamos alejando demasiado de la idea de soberanía popular. Pero si los nacionalsocialistas tienen razón, entonces la soberanía popular está en graves problemas. Yo creo que así todos se pueden separar las dos ideas. Una cosa es la soberanía popular, que es la que conduce a la democracia constitucional, etcétera, etcétera, y otra cosa es el nacionalsocialismo. Gracias, profesor. Otra de las preguntas que tenemos del público es la siguiente. ¿Qué tipo de paralelos y de diferencias se pueden establecer entre Kelsen y Schmitt en cuanto al reconocimiento y a la aplicación de los valores y principios? Interpreto a la persona que formula la pregunta, lo está haciendo muy en sintonía con el papel que los valores y principios tienen hoy en el actual constitucionalismo o neoconstitucionalismo. Bueno, Schmitt diría que precisamente por eso, dado que las constituciones apelan a valores y principios, que en el razonamiento constitucional pertenece al razonamiento político y por eso le está vedado a los jueces. Los jueces pueden tratar cuestiones referidas a las disposiciones constitucionales o a las leyes constitucionales, pero no a la Constitución en sentido estricto. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué ejemplo podemos usar para distinguir entre ley constitucional y constitución? Bueno, yo usaría el ejemplo de las garantías penales. Se supone que están en la Constitución, pero no por eso la idea es que podamos politizarlas o ajustarlas a la persona acusada, sino que nos parecían muy importantes, supongo, o así es como razonaron los constituyentes en general. Esto es muy importante, ¿dónde podemos ponerlo para protegerlo? Y alguien habrá dicho, pongámoslo en la Constitución. Y la idea es blindarlo, hacerlo difícil, impedir el cambio, hacer muy dificultoso que no se lo... Pero lo que pasa es que como hoy se ha politizado la Constitución, alguien dirá, las garantías penales figuran en la Constitución, pues entonces hagamos lo que se nos dé la gana. La doctrina Chavela Vargas de la interpretación constitucional. Pero hay que tener mucho cuidado, la Constitución contiene varios ingredientes políticos, pero a veces, como diría Schmitt, también tiene leyes constitucionales que deben ser entendidas jurídicamente. Y eso debe ser aplicado por los jueces. No puede ser que porque pusimos el principio de retroactividad penal y retroactividad penal en la Constitución, entonces alguien diga, pero si está en la Constitución es política, y vamos a ver según la cara del cliente a quién se lo reconocemos y quién no. Entonces, Schmitt, insisto, comparado con Kelsen, yo diría que es todavía más ortodoxo respecto al razonamiento judicial. Y el punto de Kelsen sería, bueno, si las normas, los valores y principios aparecen en el derecho, muy bien, que el juez los aplique. Si no están en el derecho positivo y el juez termina aplicándolos, bueno, que reconozca que son extrajurídicos. Los positivistas no dicen, que yo sepa, que los jueces solo deben tener en cuenta el derecho positivo. Lo que piden es que llamen a los jueces a las cosas por su nombre. Y no hagan pasar como si fuera parte del derecho positivo lo que en realidad son consideraciones políticas, morales o extrajurídicas en general. Gracias, maestro. Otra de las inquietudes que tenemos del público, antes de darle la palabra a Juan Sebastián y a Gabriel, que tienen preguntas, es la siguiente. Si se piensa a Carl Schmitt como un teórico que está concentrado en la idea de la autoridad, pero también en la idea de la racionalidad, ¿qué tan coherente es que teorías actuales o doctrinas que tratan de estudiar la reforma de la Constitución, por ejemplo en Colombia, la teoría de la sustitución de la Constitución, se fundamenten principalmente en las tesis de Carl Schmitt sobre el poder constituyente originario y sobre el poder constituyente derivado, sobre los fundamentos políticos que le dan vida a la Constitución o que llevarían a suprimir la Constitución? Ese es el contexto que nos propone para esa pregunta, maestro. Bueno, debo confesar que no estoy muy al corriente de la discusión constitucional en general y
y por lo tanto la colombiana, yo me dedico a la teoría del derecho en sentido estricto, y si ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué participo entonces en estas discusiones? Primero porque me invitan, y si me invitan yo voy, y en segundo lugar, como colapsó la frontera entre la teoría del derecho y el derecho, los que se dedican a la teoría pueden opinar de derecho, algo que cuando yo estudiaba no sucedía, había una clara división del trabajo. Estaban los que querían trabajar, que eran abogados, y luego los que se dedicaban a la teoría del derecho, que no querían trabajar. Ahora, como colapsó la frontera, todos los abogados son constitucionalistas y todos los que se dedican a la teoría del derecho pueden hablar de derecho. Hay algo que está saliendo mal para que tenga sentido esto. Schmitt, es cierto, es un teórico de la autoridad, como todo aquel que se dedica a teoría del derecho en el fondo, incluso los que hacen hincapié en la respuesta correcta, o la interpretación, o la luz, o no sé cómo llamarlo, también tienen que explicar la autoridad del derecho, dado que en última instancia, si hay gente que no se ve persuadida por la corrección o por la interpretación, en última instancia decía, lo que dicen los jueces es, muy bien, yo no te habré persuadido, pero el juez soy yo. Así es la vida, ¿no? Como aquella película con Luis Andrini y Susana Campos. Los jueces que están en contra de la autoridad del derecho tienen que invocar la autoridad del derecho para que nosotros los obedezcamos. Entonces, la combinación entre el énfasis en la autoridad y el énfasis en la razón debe aparecer en toda discusión. Se supone que tenemos buenas razones para defender la autoridad del derecho, sobre todo si el derecho tiene que ayudarnos a resolver conflictos. Sería un error creer que están los que hablan de autoridad y son irracionales, y están los que hablan de la razón y son los racionales. Me parece más sincero creer que por razones, por buenas razones, tenemos que defender la autoridad del derecho. De ahí que no deba sorprender que Schmitt hable de la autoridad y tenga razones para hacerlo. Lo que sorprende de Schmitt es lo que hace entre 1933 y por lo menos el 36, que no ayuda a las relaciones públicas, y la verdad no es algo de lo cual Schmitt puede haberse vanagloriado, y de hecho no lo hizo. Básicamente se cayó la boca al respecto. Sobre el pensamiento de Schmitt aplicado al derecho constitucional o al ejercicio del poder constituyente, lo que diría él es, si estamos ejerciendo el poder constituyente originario, pueden ser buenas noticias, sobre todo si queremos una constitución nueva, pero hay que tener mucho cuidado porque precisamente lo que hacemos es frotar la lámpara y sale el genio y después no lo vamos a poder meter, o no pronto en todo caso. O el fenómeno en inglés se habla de la pasta dentífrica, o del tubo dentífrico. Una vez que sale la pasta, no podemos volver a meterla, por así decir. Si se trata del ejercicio del poder constituyente originario, queremos una constitución nueva, muy bien. Todo el planteo positivista supone un poder constituyente que toma una decisión. Y por eso todo lo que viene después es válido. Si no estamos hablando del poder constituyente originario, sí podemos discutir la relación que tiene ese poder constituyente derivado con sus propias fuentes. Y se supone que estamos atados precisamente por esas fuentes. Entonces, en todo caso, al hablar de poder constituyente o del derecho constitucional más o menos originario, ya estamos haciendo filosofía política. Podemos proponer proyectos nuevos, hablar de los principios y valores que nos gustaría ver reflejados en el derecho. Ya no estamos hablando tanto de derecho. Y si es el poder constituyente originario, el derecho se agotó. Si es el poder constituyente derivado, es una discusión en gran medida jurídica, pero con un alto contenido de política. Así que, para responder en el fondo, necesitaría saber qué tan lejos quieren ir, qué tan lejos están del origen. Si la discusión ya es solo de filosofía política, una nueva constitución, lista para usar, con su envoltorio, con olor a nuevo, o quieren reformar algo sobre la base precisamente de lo que ya existe. Y Schmitt les puede servir, bueno, para las dos cosas. Está el Schmitt que habla de la teología política cuando el soberano sale de la lámpara. Pero no hay que confundir la excepción pura, que es el principio de la teología política, con el resto del libro de teología política que habla de la forma jurídica, o con el Schmitt de la dictadura, que es un Schmitt ya limitado por ejemplo, el artículo 48 de la Constitución de Weimar. El presidente puede tomar decisiones excepcionales, tomar medidas para restaurar el orden público, pero sobre la base de la Constitución. El presidente, dice Schmitt, no es soberano. La dictadura de la que habla ahí es la dictadura clásica,
cuya tarea era restaurar el orden, lo que él llama dictadura comisarial. Pero no hay que confundir, cuando hablo de dictadura clásica, hablo de la dictadura, como diría Sasha Cohen, en el buen sentido de la palabra, algo que hoy nos hemos por suerte desacostumbrado. Pero para toda la tradición republicana, la dictadura era una magistratura clave para defender a la república. Y luego del siglo XVIII, es cierto que ya durante la época de Sila y César empezaron los problemas, pero a partir del siglo XVIII es que empezamos a acusarnos mutuamente de dictatoriales, pero antes ser dictador era parte del juego republicano en caso de crisis graves. Entonces, una cosa es el Schmitt de la teología política, el genio sale de la lámpara, otra cosa es el Schmitt de la dictadura, cómo mantener el orden establecido, el artículo 48 de la Constitución de Weimar, otra cosa es el Schmitt de los decretos de necesidad y urgencia, por así decir, que es una excepción todavía más moderada, y otra cosa es el Schmitt del razonamiento de todos los días. Hay un degradé desde el soberano puro salido de la lámpara, el Schmitt del artículo 48, el Schmitt del decreto de necesidad y urgencia y el Schmitt de todos los días, de la agenda diaria. La gente confunde y cree que cada vez que hablamos de Carl Schmitt es porque queremos invadir Polonia. No, eso en todo caso corresponde, si es que corresponde, al inicio de la teología política, que en defensa de Schmitt hay que decir, él empieza hablando sobre la decisión soberana en Bavaria, que había estado 10 años bajo estado de sitio, habían perdido una guerra, había caído el Reich, instalaron la República, rebeliones en Bavaria de izquierda y derecha, revolución en Berlín. Schmitt estaba pintando su aldea, estaba hablando de lo que le estaba pasando a él, no es una teoría, entonces, no es una proyección, estaba describiendo lo que le sucedía. Gracias, profesor. Juan Sebastián, puedes proceder con tu pregunta. Primero que todo, agradecer al Grupo Forum por la oportunidad y al doctor Andrés por aceptar la invitación a compartir este espacio con nosotros. La pregunta que tengo es relacionada a qué le puede aportar Schmitt al neoconstitucionalismo. ¿Cuál podría ser ese aporte desde la visión de Schmitt al nuevo movimiento constitucional que se está dando actualmente? Bueno, el aporte, Schmitt les diría, el único aporte que le puedo dar a los neoconstitucionalistas es que empaquen o desempaquen, o decir, que no sigan siendo neoconstitucionalistas. Hay un problema, los neoconstitucionalistas quieren convertir a los jueces en legisladores. Es lo que trata Schmitt. No es que lo anticipa, lo empieza a ver en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, y de ahí su trabajo que primero aparece en el seminario de Erfurt, pero luego lo publica como La tiranía de los valores. Él advierte que los jueces, hay juristas que aplican inmediatamente los valores. Y eso, dice Schmitt, hay que tener mucho cuidado porque eso es una tiranía. Eso conduce al terror, a la idea de que los jueces pueden aplicar directamente sus propias creencias. Ahora, claro, un positivista sería el primero en reconocer que si el orden jurídico le dice a los jueces directamente tomen la decisión correcta, apliquen los valores que le parecen bien, cambien el mundo, bueno, el positivista es el primero en decir, bueno, la verdad es el derecho el que le está diciendo a los jueces, conviértanse como legisladores o como filósofos políticos o hagan lo que está bien. La pregunta es si el derecho vigente neoconstitucionalista le está pidiendo a los jueces que hagan exactamente eso, en cuyo caso los jueces estarían cumpliendo con su deber. Cuando criticamos o la crítica al neoconstitucionalismo supone que en realidad los jueces se están apartando del derecho vigente y no es que están siendo fieles a él. Pero el mensaje de Schmitt a los neoconstitucionalistas es tengan mucho cuidado y no conviertan a los jueces en revolucionarios, porque la tarea del juez, o la tarea del derecho en general, no es revolucionaria. Las revoluciones las hacen los revolucionarios y a veces hay que hacer una revolución. Pero el derecho jamás es revolucionario. Una vez que el derecho se pone en marcha es para proteger un status quo, por ejemplo, el de la revolución que acabamos de hacer. El derecho es conservador por definición. El derecho siempre mira hacia atrás, nunca hacia adelante.
A veces cambia el derecho, pero el cambio se refiere a que ahora interpretamos mejor la fuente que estábamos aplicando. Si uno en realidad hace una revolución mediante un fallo, esto me hace acordar a un viejo chiste judío. Se cuentan dos judíos y uno le dice al otro, che, me enteré que se quemó tu negocio. Bueno, son judíos argentinos, ¿no? Y otro dice, no, callate la semana que viene. Un juez, si logra semejante transformación, está cometiendo fraude. El juez tiene que aplicar el derecho creado por el Poder Constituyente, el Poder Legislativo, pero no en los tribunales. Los tribunales no crean derecho. Y cuando crean, sí, en cierto sentido se apartan, es porque corrigen el derecho existente, había habido un error, hay un cambio de jurisprudencia, pero toda esta discusión es cuál es la mejor manera de entender el derecho que ya existía. Los jueces nunca miran al futuro, o si quieren ver al futuro, primero tienen que ver que hayan aplicado correctamente el pasado. Excelente punto, maestro. Muchas gracias. Gabriel y Juan Camilo, podemos ir organizando varias preguntas del público para transmitírselas al profesor. Muchas gracias. Gabriel, te escuchamos. Hola, muchas gracias, profesor, por la exposición y gracias a Forum. Yo tengo dos preguntas muy cortas. Una sobre lo que ya venía hablando sobre el control de constitucionalidad, y es sobre las nuevas propuestas de que en las decisiones sobre la Constitución se dé mayor participación democrática a la ciudadanía. Aquí están los dos autores de una propuesta en el último libro que publicaron, profesor Pablo y el profesor Milton, sobre que la ciudadanía tenga mayor participación, mayor deliberación y con una opinión que incida en la decisión sobre la constitucionalidad o no a la reforma constitucional en el control de constitucionalidad que hacen las Cortes. Entonces la pregunta la posición de Schmitt era que era una decisión política y la posición de Kelsen era que eran los jueces que tenían que decir sobre esas normas. Entonces esas posturas me parecen interesantes, que hay como un tipo de combinación de postura. Entonces es como conseguir mayor legitimidad democrática en las Cortes, un tipo de politizarlas debido a que son también decisiones políticas. Entonces quisiera ver cuál es su posición ahí. Y la segunda, que es más corta, es la pregunta sobre, en la actualidad en América Latina, ¿a quién se le reconoce mayor legitimidad democrática? ¿Al presidente o al Parlamento o al Congreso? Para el caso de Colombia, pareciera que la Corte, en sus argumentos, le da mayor legitimidad democrática al presidente. Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. No, muchas gracias. Respecto a el papel, por así decir, de los plebiscitos o la participación popular en las decisiones constitucionales, bueno, Schmitt se sentiría quizás más cómodo en comparación, y en la doctrina de la Constitución habla bastante de los referenda o la apertura de la Constitución, o si se quiere, de la actividad o la acción política, como la llama. Schmitt dice, hay que tener cuidado, el ejercicio del poder constituyente no se agota en el primer momento, sino que quedan ciertos momentos, bolsones o paquetes de energía que se pueden ejercer luego del ejercicio del primer ejercicio del poder constituyente. Y estos momentos aparecen en los momentos de plebiscitos y los referenda. Quizás Kelsen era más conservador y hubiera preferido que, si se trata de discusiones constitucionales, sean los jueces los que tengan la última palabra. Pero otra vez, volviendo al positivismo, el punto es qué es lo que prevé el derecho. Ya la discusión acerca de cómo debería ser el derecho es una cuestión de teoría política, no tanto de teoría del derecho. Es como me gustaría que fueran las cosas. Y no sé si se trataría de un control de constitucionalidad, aunque quizás sea circular. Solemos creer que el control de constitucionalidad es el de los jueces y no el de los órganos políticos. Bueno, en todo caso, Schmitt diría, yo mismo digo eso, Schmitt prefería hablar de la guardia de la Constitución, de la protección de la Constitución, y para él la Constitución debe ser defendida por órganos políticos como el presidente, en caso de un régimen parlamentario. A Schmitt nunca se le hubiera ocurrido
defender al presidente o proponer a la presidencia de la República para proteger a la Constitución si el régimen es presidencialista. No, hay que tener mucho cuidado. Schmitt defiende la Guardia de la Constitución en términos presidenciales porque Weimar era parlamentarista, no porque haya sido presidencialista. Después Schmitt fue algo peor, fue nazi, pero eso es otra discusión, no es lo que defiende él en la doctrina de la Constitución. Respecto, el otro punto era, ahora no me acuerdo, tu segunda pregunta. Sí, sobre a quién se le reconoce actualmente mayor perdón, legitimidad. ¿quién es más, sí, perdón. ¿Quién tiene más legitimidad? Bueno, en todo caso, sería un avance que la discusión política fuera quién es más legítimo, el poder ejecutivo o el poder legislativo, dado que son poderes que tienen una tarea política. Lo grave es creer que son los jueces los paladines de la democracia. En Argentina, cuando la Corte Suprema toma una decisión aplicando una ley del Congreso, la gente no va al Congreso, ya ni siquiera pierden tiempo, van directo a tribunales, porque creen que el Congreso ya no sanciona leyes con autoridad, ya no sanciona leyes, y los jueces pueden hacer lo que se les da la reverenda gana. Con lo cual la discusión entre el presidencialismo y entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo es un lujo si lo comparamos con el énfasis que se pone en el Poder Judicial. Dentro, ahora sí, de un régimen que se considera parlamentario, liberal, con división de los poderes, etcétera, etcétera, se supone que en democracia el lugar, como decía Nino, que es un sucedáneo del discurso moral, aunque es una versión bastante extraña, si hay un lugar donde no encontramos sucedáneo del discurso moral es al menos en el Congreso argentino, no quiero hablar de los otros congresos, pero se supone que por razones constitucionales nuestros representantes son precisamente los miembros del Poder Legislativo y la tarea del presidente es aplicar las leyes que provienen de la iniciativa parlamentaria. No es lo que sucede de hecho. Entonces yo quizás por deformación ideológica me siento más cómodo con el parlamentarismo, con la tradición según la cual el verdadero representante del pueblo es el Poder Legislativo. Y dado que el Poder Ejecutivo es un órgano tan personalizado, yo trataría de que estuviera más contenido. Y prefiero que, en fin, darle más poder a un órgano colectivo que a otro personal, o tan personalizado, sobre todo como lo es en Argentina. El presidente argentino es casi un dios sobre la tierra que hace básicamente lo que se le da la gana. Y encima ya Argentina ha seguido la tradición del siglo XX, que ya anticipaba Schmitt hace casi 100 años, de concederle al Poder Ejecutivo la sanción de decretos cuasi legislativos o decretos ley, como se llamaba bajo el régimen militar, y hoy tienen muy mala prensa. Pero han sido rehabilitados como decretos de necesidad de urgencia. Bueno, no me parece un paso adelante, sobre todo en regímenes que se consideran parlamentarios o que creen en la democracia como el producto de una discusión entre argumentos. Claro que en las condiciones actuales suena ingenuo insistir con que en medio de la polarización actual, ¿qué parlamento puede darse el lujo de ser la caja de resonancia? Y ustedes dirán, pero qué ingenuo, ¿alguna vez lo fue? ¿Conoces algún poder legislativo, me dirán, en donde eran como un debate, un seminario de filosofía, como si los seminarios de filosofía fueran, por otro lado, la situación ideal de habla, ¿no?, de Habermas, que no sé si lo son. Pero en todo caso, estas son discusiones de teoría política, y lo que está sucediendo creo que es más grave. En la teoría del derecho hay teorías que se niegan a reconocer la autoridad del derecho, y camuflan entonces de contrabando, nos traen discusiones morales o políticas. Eso es lo más grave. Al menos que uno declare, cuando yo hablo de la tesis de la corrección, estoy haciendo teoría política, no estoy hablando del derecho. Ah, bueno, menos mal que lo aclarás. Hay gente que cree que está hablando de derecho e insiste con la corrección inherente de una decisión. ¿Cómo sé yo si el aborto es un derecho o un delito? Para eso está el derecho, para resolverlo. Perdón. Gracias, maestro. Excelente. Juan Camilo va a presentarle un par de preguntas que está haciendo el público para que usted pueda abordarlas. Entonces, Juan Camilo, te escuchamos.
Doctor, hay una serie de preguntas. Bueno, la primera la realiza Juan José Cruz. Agradecemos su asistencia y la participación. Abro comillas. Me queda una duda frente a los límites de los jueces. Se establece que los jueces están vedados de todo acto político. No obstante ello, y ellas hacen parte del órgano público y sus decisiones son actos de igual forma políticas, ya que pueden ser foco de resistencia, lo cual es un acto político. Entonces, mi duda es, ¿los jueces están vedados por completo de los actos políticos o solo de alguno de esos actos políticos? Muchísimas gracias. Eso por parte. Perdón. Doctor, ¿le leo otra pregunta o respondemos esta y luego continuamos con la siguiente? Me parece mejor vamos de a uno, porque como habrán visto, mi cerebro no está pasando su mejor momento, si es que alguna vez tuvo algún momento. Voy a dar un ejemplo, cómo deben razonar los jueces, y me voy a poner a mí como ejemplo. Supónganse que a mí me detienen y soy una figura detestada como lo soy, pero imagínense ahora que encima soy un líder político y no sé cuánta gente me detesta. Bueno, voy a ser un líder político extraño, no tengo seguidores y todo el mundo me detesta. Ahora, si soy acusado ante un tribunal penal por haber cometido un delito, alguien dirá, la decisión del juez es política porque tendrá repercusiones políticas o porque le puede caer mal o bien a la gente, pero eso es irrelevante para saber cómo debe comportarse este juez. Este juez tiene que averiguar, examinar si yo cometí un delito, y al hacerlo, primero tiene que haber satisfecho mis garantías penales. Con lo cual, por más que tenga efectos políticos, esos efectos son irrelevantes al considerar cómo debe ser la sentencia del juez. Hay casos difíciles que se vuelven políticamente relevantes porque no sabemos cuál es la respuesta correcta debido a que el derecho no es claro, por ejemplo. Pero no hay que confundir la dificultad de un caso que proviene de sus repercusiones con la dificultad de un caso debido a las características de este caso. Por lo tanto, si yo fuera acusado, yo quiero que los jueces no hagan política y tengan en cuenta mis derechos individuales. Que tenga repercusiones políticas el caso, eso es completamente irrelevante. Y los que creen que los jueces deben apartarse por razones políticas del derecho, yo no sé si estas personas fueran acusadas, les caería simpático que el juez dijera, es cierto, vos tenés estos derechos individuales y vos tenés fueros constitucionales, pero como la sentencia caería mal si te los reconociera, ¿sabes qué? No te los voy a aplicar. Yo no niego que existan repercusiones políticas y que la política incide y que el juez también puede, según lo que haya comido ese día o la noche anterior o cómo se lleve con su familia, eso repercute en sus sentencias. Pero nadie cree que la intervención de esos factores es jurídicamente relevante. ¿Qué es lo jurídicamente relevante? El derecho. Esto era una tautología y ahora ya no lo es. Solo la política se puede meter si es que el derecho invita a la política precisamente a resolver el caso. Pero ningún código penal dice, fíjense la cara del cliente, fíjense a qué partido pertenece, y entonces condénenlo si ustedes no lo votaron o absuélvanlo si lo votaron. Ningún código penal dice algo semejante. Entonces mi respuesta suena ingenua, los jueces tienen que ser jueces y las repercusiones políticas que queden para la gente. Se supone que las sociedades modernas y complejas quieren que los jueces no tengan en cuenta cuánta gente hay en la plaza pidiendo a favor y en contra de la persona acusada. No quieren que los jueces abran la ventana o hagan encuestas o hagan grupos de WhatsApp. Quieren que los jueces apliquen el derecho, sobre todo cuando uno es el acusado. Cuando uno es el fiscal, suena más tentador. Y le pasó a Carl Schmitt. Una cosa es lo que decía Schmitt cuando él estaba a favor del régimen. El eslogan era nullum crimen sine pena. Con las mejores intenciones quizás, los nazis violaban garantías constitucionales. Y hay mucha gente que hoy quiere violar garantías constitucionales para asegurarse de que ningún acusado culpable quede impune. Pero cuando esa misma gente es acusada, lo que dicen, no, conmigo nada de punitivismo, yo quiero que me respeten mis derechos religiosamente. Perdón. Y sí, la otra pregunta entonces. La siguiente pregunta nos la realiza Ramiro Cabaña. Abro comillas. En algunos postulados de la polémica Kelsen-Schmitt, el jurista austriaco se refiere a Schmitt como un iusnaturalista. Mi pregunta es,
¿Se podría hoy ubicar a Schmitt en alguna rama de la clasificación justnaturalista positivista que propone Nino en su libro Siguiendo a Bobbio? Sí, bueno, es un punto muy interesante. Yo diría, hoy en día la discusión no es entre justnaturalismo y positivismo. Somos todos peronistas. Tanto, si entiendo por justnaturalismo el de John Phillips. Phillips sostiene que el justnaturalismo no comete los errores que le atribuye el positivismo en general, dado que la imagen que tiene el positivismo del justnaturalismo es básicamente un invento del positivismo. En cambio, Phillips muestra en su libro Ley Natural y Derechos Naturales muy claramente por qué la tradición clásica del justnaturalismo no responde a la imagen que suelen tener los positivistas. Y en realidad lo que muestra Phillips es que la idea misma de derecho positivo es un invento justnaturalista. Hemos estado allí, ¿no? Como dice ese eslogan, los que inventan el negocio del derecho positivo son teólogos medievales. ¿Quién es el enemigo entonces? Las teorías que no reconocen la autoridad del derecho, los que creen que cada vez que tenemos que aplicar el derecho, tenemos que interpretarlo, tenemos que aplicar el razonamiento moral. Eso no es la tradición justnaturalista. El justnaturalismo clásico sí dice que para obedecer al derecho necesito el razonamiento moral, lo cual es obvio. Pero en ningún lado cree el justnaturalismo clásico, tal como lo enseña Phillips, que la autoridad del derecho o la normatividad del derecho depende de consideraciones morales. Está ese viejo eslogan, lex injusta non est lex, que es como decir, el malvado de mi tío no es mi tío. Pero dice Phillips, es una manera de hablar, es como cuando decimos, este equipo no tiene defensa, o no tiene arquero, a pesar de que hay alguien en el arco. Lo que queremos decir es que no está cumpliendo con su función, y no que no hay arquero, en cuyo caso es obvio que no hay arquero. O ustedes dirán, esta exposición es vergonzosa. Me da la impresión de que la cuestión no es existencial o ontológica, no están negándola, sino que al contrario, este hombre está diciendo estos disparates y tenemos que escucharlo. Entonces, el juicio es valorativo. Cuando los justnaturalistas dicen la ley injusta no es ley, no están diciendo, no están afirmando algo sobre su existencia, sino que están valorándola. Yendo a Schmitt, si lo que dije no es tan disparatado, si hay algo que Schmitt no es un justnaturalista. Al contrario, para Schmitt el derecho proviene de la decisión de cierto sujeto o sujetos. No existe algo que sea jurídicamente relevante en sí. Tiene recaídas justnaturalistas, si quieren, en el ensayo del 34 sobre las tres formas del razonamiento jurídico, cuando dice, están los normativistas que creen que el derecho son básicamente reglas, están los decisionistas, y diría Schmitt, yo fui uno de ellos hasta el año 32, y ahora yo me siento más cerca de esta tercera posición, que es el institucionalismo, según la cual hay instituciones que son jurídicas con independencia de decisiones y reglas, en cuyo caso, si no, la discusión todavía sería normativismo versus decisionismo. Ahora, claro, si yo creo que hay instituciones que son jurídicamente relevantes con independencia de las reglas y las decisiones, estoy defendiendo cierto justnaturalismo. Y de hecho Schmitt cita a un tomista francés, un neotomista francés. Pero no es el tomismo de Phillips, no es el justnaturalismo clásico. Y esta posición tiene problemas. ¿Cómo sé que esta institución en la que yo me baso, con independencia de lo que diga el Código Civil, la Constitución, esta institución está lista para usar con anterioridad al derecho? ¿De dónde lo saco? De hecho, puede haber desacuerdos. Algunos querrán una familia nuclear, hablando de instituciones. Otros querrán familias que no sean nucleares, que sean diversas. Y están discutiendo precisamente cuál es o cuál debería ser el régimen de la familia. Bueno, alguien dirá, el viejo positivismo dirá, ¿por qué no se fijan en el Código Civil a ver lo que dicen? Pero no es porque haya instituciones. Las instituciones sí existen antes del derecho, eso sí, pero son jurídicamente relevantes cuando el derecho las indica. Entonces, Schmitt, no sé si Kelsen se refería al artículo del 34 cuando dice que Schmitt era un justnaturalista. Todo nacionalsocialista es un justnaturalista. Y este es otro punto. ¿Por qué los positivistas, desde que se levantan hasta que se van a dormir, tienen que explicar por qué no son nazis, cuando en realidad el nazismo fue antipositivista?
El positivismo fue cualquier cosa menos positivista. Entonces, no sé si Kelsen se refiere al artículo del 34. Ahí Schmitt tiene una recaída justnaturalista. Pero fuera de ese momento, me parece que Schmitt es un positivista normativo en todo caso. Gracias. No es un justnaturalista. Perdón, maestro, lo interrumpí, perdón. No, en absoluto. No, ese punto que está tocando sería para un seminario y es totalmente apasionante. Hay mucho de justnaturalismo en el exceso de poder o en las fórmulas que buscan acumular muchísimo poder. Le doy la palabra al profesor Pablo. Muchas gracias, profesor Milton. Muchas gracias, profesor Andrés Goller, por su brillante intervención. Realmente nos da muchas luces, nos deja grandes insumos académicos para todos los días generar conocimiento. La pregunta es en relación a temas de investigación. Entonces, en este contexto del debate de Kelsen-Schmitt, ¿cuáles son los tópicos para realizar investigaciones en teoría del derecho desde Latinoamérica? No sé, yo confieso, yo no quise trabajar y por eso me dediqué a la teoría del derecho. Y yo leo lo que me gusta. Y lo que sucedió es que en un cierto momento lo que yo enseñaba en clase se volvió social o políticamente relevante. Yo nunca soñé que el interpretativismo iba a salir del aula. Pensé, bueno, esto es una idea peligrosa, pero es una filosofía del derecho, tantos filósofos hay, ¿qué daño puede hacer? Un día me levanto, leo una sentencia de la Corte Suprema en Argentina y me doy cuenta de que el interpretativismo derribó las fronteras, se colapsaron los diques, se inundó absolutamente todo y todos los jueces son interpretativos, o la gran mayoría de los jueces argentinos son interpretativistas. Con lo cual ya no es una cuestión de dónde se siente uno más cómodo, sino que ya puede ser políticamente peligroso cuando los jueces no cumplen con su función, que es la de aplicar el derecho, sobre todo en democracia, donde se supone, tenía muy mala prensa la frase el gobierno de los jueces. Yo les puedo hablar entonces de lo que a mí me gusta y lo que yo podría recomendar para aquellos que quieren entender la autoridad del derecho. Tienen que leer autores clásicos, sin dejar de lado, por supuesto, las discusiones contemporáneas. Es muy importante leer a Dworkin, a Raz, John Finnis. Mucha gente todavía tiene una idea bastante equivocada sobre el naturalismo. Finnis ha logrado que el propio Hart, que no era precisamente un naturalista, le encargara que escribiera un libro para su colección de Oxford, del Clarendon Press. Hasta el título le puso Hart. Mayor cumplido no se le puede hacer. A Finnis le crean una cátedra ad hominem en Oxford, que no era un lugar muy popular, donde el justnaturalismo no era, sigue sin serlo, de hecho, tan popular. Entonces, ¿qué recomiendo? Hay muchas cosas para estudiar. Yo haría hincapié en tratar de entender los positivistas que se preocupen por su propia historia y sobre todo que entiendan lo mejor posible a sus propios adversarios o enemigos. La mejor manera de entenderse a uno mismo es tratar de comprender precisamente a los que no piensan como uno y ver si uno puede hacer frente a la mejor versión del uno. Si uno caricaturiza a su enemigo, eso es muy fácil de explicar porque uno tiene cierta posición. Entonces, el proyecto de investigación hay que hacerlo bien, no importa tanto cuál. Yo diría, no quiero recomendarles lo que a mí me interesa. Yo tengo sí esta obsesión con Carl Schmitt, que ya es patológica, y consulto especialistas que tratan de ayudarme y me han medicado varias cosas. Mi psicóloga ahora está menos preocupada que antes, pero al principio le costó entender. Pero en el fondo, explicando por qué me dedico a él, y creo que se puede mostrar por qué sigue siendo tan importante. Sobre todo, no tirar el bebé con el agua sucia, como se suele decir. No creer que las decisiones que tomó en su vida empañan su obra. Con Kelsen es distinto. Kelsen es un santo al lado de Schmitt. Kelsen es para tenerlo colgando del espejo retrovisor del auto, tener un póster y repartir estampitas. Hizo todo bien. Encima fue perseguido. Es casi como... Merece ser hincha de River, Kelsen. Es un santo. No hay ningún... Yo jamás he oído hablar mal de él. No sé si ustedes conocen alguna historia que contar para terminar con esta hagiografía. Pero diría, obviamente, entonces sí que aprovechen a Schmitt, a los autores
que solían ser funestos, hoy ya no tanto. Hoy todo el mundo habla de Schmitt, los padres duermen a sus hijos, lo cual es ambiguo contándoles sobre este hombre. Pero hay que enfrentar el toro por las astas y si se puede ir contra la corriente. Nuestra tarea es decir lo que los demás no quieren oír, no tanto decirles lo que están esperando. Gracias, maestro. Nos ha provocado muchísimo. Abusamos de usted. Queremos formular otra pregunta del público. Abusen tranquilos. Muchas gracias, maestro. Juan Camilo, te escuchamos. Doctor del público, tenemos otra pregunta realizada por Hernán Torres. Él nos dice, ¿qué podría sintetizarse según Schmitt cuando afirma este pensador que hace énfasis en el positivismo es la filosofía de un proyecto político? Schmitt, sobre todo en la doctrina de la Constitución, él decía, bueno, estoy un poco cansado del formalismo, la legalidad, y lo que tiene en mente es aquel sin la teoría pura. Y entonces el punto de Schmitt es, miren, el positivismo no es un espejo de la realidad, no viene de un reposo, no es que vino la cigüeña y lo trajo de París, aunque quizás el positivismo francés sí. El positivismo es un proyecto político, es la filosofía del derecho de aquellos que se alzaron contra la monarquía y le negaban al rey la capacidad de ejercer el poder legislativo a tal punto que dijeron, no, leyes son solamente las que provienen del Parlamento. Hoy el positivismo tiene tan mala prensa que la gente lo disocia de la democracia y del parlamentarismo o del liberalismo, cuando en realidad el positivismo nace como una teoría de la soberanía del Estado y luego esa misma idea formal, que precisamente entiende al derecho en términos formales, le cabe como hecha a medida, hecha por un sastre a medida para la soberanía popular. Entonces esa es la idea de Schmitt, el positivismo que se presenta como joya, 0 kilómetros, nunca taxi, como se venden los autos en Buenos Aires, los autos usados, en realidad tiene una historia. Y no hay que escaparle esa historia. La idea de que el positivismo es una teoría completamente pura es equivocada. Lo que afirma el derecho es, cuando habla de la pureza, el positivismo habla de la pureza del derecho, lo que quiere decir es que el derecho tiene autoridad. Pero de ahí no se sigue que no tenga nada que ver con nada, que no esté de hecho conectada a la filosofía política, porque hoy son los antipositivistas los que se llenan la boca hablando de democracia y derechos humanos. Pero ese proyecto originariamente era el positivista. El positivismo es la filosofía política de la Declaración de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución, del Iluminismo, de los códigos. Entonces, a eso se refiere Schmitt con que el positivismo es polémico, no es puro. Y quizás ahí Kelsen exageró un poco al decir que solo hacía ciencia, porque en el fondo, y esto es cierto, el planteo es circular. ¿Por qué el positivismo kelseniano cree que no hace ciencia? ¿De dónde viene esa teoría? Kelsen parece querer estar describiendo una realidad, cuando en realidad es un proyecto. El positivismo se parece mucho a la filosofía del derecho del Estado moderno. O sea, es circular. Toda teoría en el fondo depende de cierta práctica anterior. Bueno, es hora de reconocerlo. Tenemos una agenda, tenemos un proyecto, y el proyecto es: el derecho tiene autoridad porque es lo único que nos puede servir a resolver conflictos. Hay que salir del closet. Y encima el derecho en democracia tiene todavía más autoridad. Todo derecho pretende autoridad y el derecho democrático tiene la mejor explicación de esa autoridad. No hay que tenerle miedo a la filosofía política del positivismo. Bobbio ya lo había dicho, el positivismo es un método, es una teoría de la legalidad y además es un proyecto. Como él lo llama una ideología, eso termina asociada a la idea del positivismo ideológico, que es un cuco que usaban los padres para que los chicos tomaran la sopa o para asustar. Y mucha gente dice, no, yo no soy positivista porque el positivismo ideológico sostiene que debo obedecer siempre a toda forma de derecho que sea existente. Pero el positivismo ideológico jamás dice eso. La ideología del positivismo es: el derecho tiene autoridad y por eso tenemos que obedecerlo. Pero siempre hay que obedecer la autoridad legítima. Yo no conozco a nadie que haya defendido el positivismo ideológico estrictamente hablando.
Hitler no quería que obedeciéramos todo derecho existente, sino el suyo, y que no obedeciéramos, por ejemplo, a Stalin, salvo durante el pacto Ribbentrop-Molotov, pero que fue un par de años. Quizás San Pablo sí dijo todos los poderes son de Dios y hay que obedecer, pero me parece que San Pablo lo dijo eso porque estaba convencido del segundo advenimiento, por lo cual estaba más preocupado en hacer la valija o empacar que en lo que había que hacer al momento de obedecer. Entonces, sacando a San Pablo, todos los demás dicen hay que obedecer al derecho legítimo. Ni siquiera los nazis negaban eso. No hay nadie que diga obedezcan. Salvo mi madre, quizás, que tenía esta idea de como era mi mamá, yo tenía que obedecerla siempre, dijera lo que dijera. Pero sacando a mi mamá y a mi papá, quizás en cierto sentido, el positivismo ideológico no existe. Que de hecho lo aclara Bobbio y lo aclara Nino. Es un cuco que usamos para asustar a la gente, pero los antipositivistas creen que el cuco existe, porque asocian al positivismo con el nazismo. Bueno, eso es una leyenda negra, como se suele decir. Gracias, maestro. Para cerrar, quisiera ceder una tentación que tengo. Uno puede hablar de cierto concepto sobre la democracia, un concepto evolutivo en la tesis de Carl Schmitt. Es posible ver ciertos niveles de democracia que él concibe en su teoría. Esa es una tentación que le agradecería que usted nos ofreciera algunas valoraciones. Pero hay otra tentación que es, Carl Schmitt se exhibió como nazi. Fue rector de la Universidad del Tercer Reich. Había un proyecto educativo político ahí. Después termina exento bajo la idea de que un intelectual pues, puede errar en la corrección o no de las políticas que desea, que quiere. Y él termina libre de responsabilidad. ¿Cómo fue finalmente la vida de Carl Schmitt ya como un académico después de haber vivido esa zona oscura? Esas serían mis dos tentaciones. Le pido excusas porque sé que es una cosa muy amplia. Bueno, respecto a la democracia, no sé si hay una evolución en Schmitt sobre la democracia. Lo que hace hincapié Schmitt, por ejemplo, en su ensayo sobre la situación histórico-intelectual del parlamentarismo, es mostrar algo que hoy se ha vuelto, de hecho, bastante común, pero en esa época todavía no lo era. Se creía que la democracia y el liberalismo eran parte de estaban destinados a vivir juntos. Y dice Schmitt, no, son dos ideas bastante diferentes que se encontraron en cierto momento, pero hay que tener mucho cuidado. No es que sean totalmente incompatibles, pero tienden a ser incompatibles. La democracia básicamente consiste en el gobierno de la mayoría. Y el liberalismo, por otro lado, hace hincapié en los derechos individuales, de ahí que la alianza sea muy tentadora. Es lo mejor de los dos mundos. Y esta aclaración viene a cuento porque todavía hay gente que, dada la buena prensa que por suerte ha tenido la democracia se ha convertido en el régimen perfecto. No la entendemos solo como el gobierno de la mayoría, sino que se supone que la democracia viene con gobierno mayoritario, con protección de derechos individuales, con seguro contra todo riesgo, en fin. Terminamos diciendo que un bife de chorizo cocido como me gusta a mí es democrático y por lo tanto si fuera crudo sería fascista. No todo lo que es fascista está mal y no todo lo que es democrático está bien. Ese es el punto, una de las enseñanzas que nos puede dejar Schmitt. Cuidado con creer que la democracia es lo mejor que nos puede pasar. Es un gran régimen, pero también puede tener problemas, y sobre todo entendiéndola como el gobierno de la mayoría. Ahora, claro, si la democracia es por definición el mejor régimen, no va a tener nunca, por definición, defectos. Respecto a la actividad universitaria, Schmitt, no sé si te referías a Heidegger, no sé si Schmitt fue rector, sí fue nazi, sí, se asoció, estuvo ahí en la cola en 1933, a pesar de que hasta el 32 en legalidad y legitimidad pide, por favor, no dejen que participe el Partido Nacional Socialista ni el Comunista, porque son partidos que tienen como parte de su plataforma cerrar la puerta detrás de ellos una vez que les permita entrar.
¿Qué le pasó a Schmitt después? Bueno, su actividad académica, en realidad, cuando termina la guerra, Schmitt es detenido un par de veces. Bajo una de esas detenciones es que escribe Ex Captivitate Salus. Está publicado los 4 interrogatorios que tuvo, de hecho, en Nuremberg. Pasó hasta por la sala del tribunal, no fue sometido formalmente a un juicio y finalmente no fue acusado, pero sí fue sometido al proceso de desnazificación. Cuando termina la guerra, a Schmitt le quitan la cátedra y nunca más da clase. Termina siendo una figura completamente reservada. Sí, con el tiempo hay muchos que van a verlo, participa de los seminarios de Erfurt, tiene discípulos tan destacados como Reinhard Koselleck, por ejemplo. Manfred Riedel se le acerca, Joachim Ritter, en fin, termina formando grandes intelectuales de su época, pero queda completamente excluido de la actividad universitaria, en todo caso oficial, y se salva incluso porque finalmente el gobierno alemán le reconoce una pensión que había tenido como profesor. Pero de hecho, él se queja toda su vida, lo que le queda de vida, que de hecho vive una vida bastante longeva, él termina siendo bastante longevo, él se identifica con Benito Sereno, con el cuento de Melville, en el cual el capitán del barco que llevaba a los esclavos termina siendo esclavizado por el cargo que llevaba. Bueno, la gran discusión es si Schmitt realmente queda atrapado por el nazismo o si él se afilia por... Bueno, la vieja discusión es que lo hizo por oportunismo o por convicción y uno sabe qué es mejor. Uno prefiere un nazi oportunista o un nazi por convicción. Me da la impresión de que él era un oportunista y los nazis con razón desconfiaban de él y por eso es que ellos mismos en el 36 le quitan todos los cargos salvo su cátedra y lo acusan de tener amigos judíos, de ser católico y ser un conservador. Me parece que en eso los nazis no se equivocaban. Ahora, claro, habrá sido oportunista, pero nazi fue, él adhiere, y quizás parte de la explicación sea precisamente que él había advertido al régimen que no permitiera la participación electoral del partido. Y suena bastante razonable. Si uno en el año 32 pide que los nazis no compitan y tiene la mala suerte de que ganen los nazis, no sé si yo mismo no hubiera hecho cola al día siguiente para que me permitieran entrar al partido, aunque no sé si me habrían dejado, ¿no? Por obvias razones. No estoy diciendo que él era un fanático republicano del régimen de Weimar. No, él era un conservador que se va haciendo cada vez más conservador a medida que se acerca al fin de la década del 20, comienzo de la década del 30. Los primeros escritos, el de la dictadura, se muestra preocupado por la pérdida de acción del Parlamento. Él trata de advertir lo que está pasando. Luego acepta lo que pasa y dice, bueno, la única alternativa que queda es un poder ejecutivo fuerte. Y para terminar para explicar el uso que se le puede dar, no sé si conocen la historia que cuenta Jacob Taubes. En el año 48, Taubes, un teólogo de origen suizo-alemán, tiene que dar una clase en la Universidad Hebrea de Jerusalén, porque tenía que dar, a la biblioteca de la universidad, porque tenía que dar una clase sobre la idea de ley en el siglo XVII. De su época de estudiante en Alemania, se acuerda de que en la doctrina de la Constitución hay un excursus sobre la idea de ley en el siglo XVII. Entonces va a la biblioteca, pide el libro, y la doctrina de la Constitución de Carl Schmitt, y el bibliotecario le dice que justo acaba de partir el soldado que lleva libros al Ministerio de Justicia cada 15 días, porque resulta que estaban discutiendo la Constitución de Israel. Por lo cual, no se pusieron de acuerdo porque a su vez no resolvieron el problema de la relación entre religión y Estado. Pero si se hubieran puesto de acuerdo, habrían redactado la Constitución de Israel sobre la base de la doctrina de la Constitución de Carl Schmitt. Y esto se debe a que el ministro de Justicia, los grandes juristas israelíes del momento, los jueces de Eichmann, eran yekes, eran judíos alemanes, a pesar de que era el año 48 y todavía se imaginan que no había pasado el recuerdo del Holocausto, ellos no tenían ninguna duda
de la importancia de la doctrina de la Constitución de Schmitt para una constitución de un Estado democrático liberal como Israel. Otros dirán, bueno, ya entiendo la conexión. Es muy revelador que Israel haya querido usar ese libro porque precisamente, bueno, no quiero entrar en la discusión de qué pasa con Israel ahora, pero si aceptamos que Israel es un régimen democrático liberal, esto muestra que se puede usar la teoría de Schmitt precisamente para redactar la constitución de una democracia liberal. Gracias, maestro, por ayudarnos a encontrar algunas luces sobre estas inquietudes. Le agradecemos profundamente por habernos acompañado en este seminario. Como les anunciamos, es la última sesión de este año. Ya les estaremos anunciando cuál será la programación de la nueva anualidad. Hay que agradecer, sin lugar a dudas, por todo este esfuerzo a la Vicerrectoría de Proyección, especialmente a nuestra vicerrectora, a Valeria González, a la Unidad de Mercadeo, al Centro de Investigaciones Sociojurídicas y a la Maestría en Derecho Público, y desde luego a los estudiantes del Semillero Foro. Maestro Andrés, mil gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Me han tratado demasiado. Iba a decir que me trataron como en casa, pero es una manera de decir porque en casa no me tratan tan bien. Muchísimas gracias. Mil gracias, maestro. Terminamos entonces la transmisión. Muchas gracias.